No hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarme. Y hoy tenemos el tema que está referido a algo pero muy común en la vida cristiana, y es el orar, ¿no? Todos decimos, cuando se presenta alguna dificultad, algún problema y algo que deseas tener en particular en tu vida, dices, orar, pedirle a Dios, ¿no? Ahora, esta no va a ser una exposición de decir cómo tienes que orar. ¿Cómo podríamos esperar que un papá se quiera dirigir, un hijo se quiera dirigir a su papá? ¿Cómo en el colegio le podrían enseñar, decir, mira, sabes que cuando hables con tu papá le vas a decir así? Sin embargo, el Señor Jesús fue claro para decirnos, cuando ustedes piensen en comunicarse con el Padre, consideren todas estas particularidades. No vamos ahora a estudiar lo que el Señor Jesús nos enseñó, sino más bien la parte humana que nos compete a nosotros. Esa en el que nosotros decimos, ¿será que si le pido me dará? ¿Será que le pido mal? Es más, tal vez ni me escucha de lo que le estoy pidiendo. Mateo 7, del 7 al 11, dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los pidan? La oración es el vehículo, el vínculo, es lo que nos sintoniza con el poder de Dios. Si queremos que las circunstancias cambien, que nuestra vida sea transformada, que haya modificaciones en nuestro entorno, que algunas circunstancias sean de alguna manera favorables para nosotros. Y si queremos de repente cosas más particulares, como por ejemplo tener sanidad física, ingresar a una intervención quirúrgica sin riesgos y con la seguridad de que lo que van a hacer los médicos es lo apropiado. No va a ser fácil si estamos pensando que lo podemos hacer usando nuestras propias fuerzas. No es posible si nosotros creemos que nuestros planes están bien elaborados por mucho conocimiento y entendimiento del tema que tengamos. Cuando nosotros utilizamos apropiadamente este vehículo, se abren las puertas y entramos en batalla, en oración. Todos los cristianos saben que una de las mejores formas de batallar es de rodillas. Pero al clamor, por la enseñanza que nos deja hoy Jesús, se le debe sumar fe y perseverancia. Es una fórmula eficaz para tener una respuesta. Entonces, ahora iremos entendiendo cómo las llaves que he recibido las puedo utilizar para poder tener acceso a lo que yo en mi corazón deseo. Pero la lección de este pasaje no es que debemos persistir en la oración con la intención y el propósito de torcer el brazo de Dios. Muchas personas son animadas a orar con tal intensidad que dicen hasta que Dios ceda. Bien, ese Dios probablemente puede ceder, pero el Dios de la Biblia no cede a tus propósitos. Él tiene un propósito más bien, y lo que tú tienes que hacer es entrar en ese canal.
No está indicándonos y enseñándonos que tenemos que golpear la puerta de Dios hasta que no tenga más remedio que darnos lo que le pedimos. Y tampoco nos está enseñando que vamos a tener todo lo que pedimos. Como si Dios no tuviera control de todo. Vamos a entender que con el Padre Celestial puedo conversar como lo hace un hijo con su Padre terrenal. Los que hemos tenido la experiencia de poder ver y obrar en esa condición, podemos saber exactamente de qué estoy hablando. Y el punto número 1 es la importancia de la oración. Versos 7 y 8 dice el Señor Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. 3 imperativos: pedid, buscad, llamad. Y promete una contestación de parte de Dios a cada iniciativa del hombre en oración. ¿Quieres decir que tú tienes tu parte? Ciertamente. Cuando te vas a acercar a tu papá, no le vas a decir: papá, mira, vengo a hacerte una petición, pero adivina qué es. Tú se la vas a hacer de forma concreta. Tampoco te vas a encerrar en tu cuarto y decir: voy a estar encerrado aquí hasta que mi papá me atienda. El Señor Jesús dice que tienes que ir y pedir. Y dice que tienes que buscar y tienes que llamar. Pero claro, a contramarcha de lo que podríamos nosotros estar pensando, ¿no es cierto? Decir: bueno, entonces si pido, si busco y si llamo, tengo respuesta, y a veces la respuesta es no. Bien, entonces, ¿qué debo hacer? Hay 3 elementos claves aquí en esta forma de entrar en oración. Pedir. ¿Qué significa pedir? Para empezar, implica humildad y necesidad. Humildad en el sentido de que me acerco a hacer una petición a alguien que sé que tiene la posibilidad y capacidad de hacerlo. Pues yo no le voy a pedir, ¿no es cierto?, a alguien que no tiene ni la capacidad ni la posibilidad de darme lo que yo necesito. No se lo voy a pedir, al menos inconscientemente lo sé, porque sé que no puede hacerlo. Entonces yo cuando me acerco a Dios y digo voy a pedir, estoy plenamente consciente de que ese ser puede. Ojo, que no es alguien que tiene algunas posibilidades. Él tiene toda la potestad, todo el dominio. Él es dueño de todo. Pero cuando decimos todo, a veces nos ponemos a pensar en las cosas materiales. Entonces sí, me puede dar cosas materiales. Precisamente cuando hablamos de todo, es de una globalidad tan grande que abarca absolutamente todo. Entonces, si yo necesito paz, que no la puedo encontrar ni comprar, solo Él me la puede dar. Y si yo necesito, de repente, consuelo, tal vez resignación, ante una pérdida inesperada de un ser querido, pues yo no puedo ir y decir: abrácenme entre todos y así voy a lograr consuelo. O voy a encontrar alivio. No va a pasar eso. El único que te puede dar, eso es Él. Y tiene que haber, juntamente a esa humildad, la necesidad. Debe estar manifiesto en ti que necesito. Porque ¿qué sentido tendría que tú pidas al que todo lo sabe, al que conoce tu corazón, que tú le pidas algo que ya tienes? ¿Qué sentido puede haber en ir y decirle a Dios: Señor, haz por favor que este fin de mes me pague mi sueldo? Se supone que estás trabajando
Se supone que tú tienes un contrato y se supone que tienen que pagarte por lo que estás haciendo. Seguramente nadie pierde tiempo haciendo eso. Pero tienes que tener manifiesta una necesidad que va asociada a ese entendimiento a quien le pides. ¿Y por qué todo esto? Porque vas a tener que esperar la respuesta teniendo fe en Dios. Porque necesariamente, en el momento en que pides, esperas una respuesta, pero tiene que ser una respuesta confiando en a quién se lo pides. Luego dice buscar, y es pedir más actuar. Está siendo muy común en el corazón de muchas congregaciones en el que se dice oren, lloren, ayunen y estén en cuarentena de oración y no tomen acción. El hombre tiene responsabilidad en cuanto a lo que está pidiendo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Incluye una petición ferviente. Requiere esfuerzo. Y entonces uno puede decir, sí, pero está orando toda la semana, digamos. Bien. Ese no es todo el esfuerzo que tú debes hacer. Se requiere verdaderamente empeño. Si te pones a pensar en la palabra buscar, no está diciendo recoger. Porque recoger de repente es pasar por en medio de un sembradío e ir recogiendo los frutos que hay. Está refiriendo a tener el empeño de trabajar procurando encontrar. Quiere decir que hay esfuerzo de parte tuya. Por lo tanto, tienes que eso también pensar en que si además de mi necesidad, debo yo poner empeño en buscar. Y viene la tercera palabra que es llamar, que es pedir, más actuar, más perseverar. Se llama a la puerta hasta que abren. Y eso es lo que está prometiendo el Señor Jesús. Pero nuevamente aquí viene la acción que viene asociada al buscar. Y no es buscar y decir de repente, miren, les voy a decir una cosa. Ayer se perdió un aretito y está debajo de una de las sillas. Entonces todos se agacharán, mirarán y dirán, aquí está. No es así tan fácil. De repente se agacharán y dirán, no hay. Es levantar una a una las sillas. Es comprometerse a perseverar, a mantenerse firme. Es estar constante. Una traducción es continua, acción copermanente de pedir, buscar y llamar. Y con mayor razón esto se puede explicar, y no lo vamos a hacer ahora porque sería un estudio demasiado extenso, a la gran cantidad de referencias de orar todo el tiempo. Orar sin descanso y orar muchas veces. Que hay una gran cantidad. Si ustedes tuvieran una concordancia temática, encontrarían que orar todo el tiempo, orar sin descanso y orar muchas veces, tiene una gran relación a lo largo de toda la Biblia. Bueno, todo esto entonces va a conducirnos a algo, y es a la respuesta de Dios a la oración. Y es que hay respuesta de Dios a la oración. ¿Y cuál es la respuesta? Y lo dice el Señor Jesús en el pasaje. Pedir, y la respuesta es recibir. Buscar, y la respuesta es hallar. Llamar, y la respuesta es abrir. Esto muestra que podemos hablar con el Padre Celestial con la plena confianza y certeza de que vamos a esperar un resultado. Bien, ahora viendo los dos sonrientes de todos y dicen perfecto, muy bien, el pastor dice que todo lo que le pidamos Él nos va a conceder,
les había aclarado con antelación que a veces la respuesta que te va a dar también es no. ¿Cuándo hay respuesta a la oración? Punto número 2. Dice el Señor: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Los estudiosos en estos temas hacen referencia a qué tipo de piedra está haciendo analogía el Señor Jesús y a qué tipo de pescado. Bien, no es el tema de la enseñanza de hoy, sino que nadie le va a dar a su hijo que tiene una necesidad algo que le va a dañar. Pero ¿cuándo hay respuesta a la oración? Cuando hay perseverancia, bien motivada. Bien, esta mañana precisamente en la enseñanza de la Biblia, el hermano Tito decía, debe haber una particularidad, y es la perseverancia. Pero también la motivación. Entonces deberíamos tener una perseverancia bien motivada. Y la persistencia es para nuestro beneficio, no para torcer el brazo de Dios. La persistencia es para nuestro beneficio. Si nosotros somos constantes, perseverantes y nos mantenemos firmes, vamos a tener la posibilidad de ir pensando en lo que estamos haciendo. Y quién sabe, vamos a razonar sobre lo que estamos pidiendo. Yo recuerdo que había una enseñanza acerca de una mujer que quería que su suegra cambiara. Pero como no sucedía, entonces va a buscar algo que le ayude a que su suegra muera. Y entonces, uno de estos hombres que hacen hierbas le entrega una. Hace una mezcla de hierbas y le dice, dale esto mezcladito, que está como polvo, se lo vas a dar en la sopa y se lo vas a dar en el desayuno y en la cena. Y la mujer dice, ¿es todo lo que hay que hacer? No. Cuando tienes que darle eso a tu suegro, le vas a hacer con mucho amor, porque si lo entregas de mala manera, se va a dar cuenta. Entonces ella fue todo lo amorosa que podía ser con una suegra. Y más aún. Y durante un mes entero le estuvo dando esos polvos. Al cabo de un mes regresó donde ella y le dijo, ¿sabes qué? Me tienes que dar algo que contrarreste lo que le he estado dando. Porque me he dado cuenta que mi suegra había sido una persona digna de ser amada. Y entonces el otro le dijo, pues ya no tengo ya nada que darte, porque tú lo que le estabas dando son vitaminas. Ahora tu suegra va a tener que vivir unos 8 años más por lo menos. Pero lo que ha cambiado no es ella, es tu actitud. Entonces, si tú pones perseverancia y te estás dirigiendo a alguien que te ama, como solamente Dios es capaz de hacerlo, vas a encontrar en que su amor te transforma. Y si tú permaneces firme, puedes cambiar de opinión. Puedes llegar a pensar lo mejor. Puedes hacer que tu oración sea más efectiva. Y lo mejor de todo es que puedes hacer que sea de beneficio para tu vida. Una perseverancia bien motivada nos hace depender de Dios. Porque si está o mal motivado, o no tiene largo aliento, lo que va a pasar es que te vas a cansar y vas a dejar de hacerlo. Y según mi opinión, como yo veo a Dios, está bien que dejes de hacerlo, porque seguramente no tenía sentido. Pero si la motivación tuya te hace depender de Dios, te prepara para recibir con gratitud lo que Dios te va a dar.
Y a veces, y no sucede pocas veces, contesta sin terminar de orar. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesús que Él conoce tu necesidad antes de que se la hayas dicho. Porque Él dice que conoce tu corazón antes de que te presentes delante de Él. Y esa forma de contestar a la oración antes de que terminemos de hacerla, el profeta Isaías nos dice que va a ser una constante en la tierra nueva. En el capítulo 65, verso 24 dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Esa es la clase de amor que te manifiesta el Señor. Y te dice que Él no solamente está atento a tu petición, sino que además Él tiene ya preparada la respuesta apropiada para lo que le digas. ¿Cuándo hay una respuesta a la oración? Cuando podemos reconocer lo que somos. Es triste y lamentable que tú te presentes delante de Dios y le digas, sabes que realmente yo voy a la iglesia, leo tu palabra, hago lo que tú pides, respeto tus mandamientos, creo que me toca que me des algo para mí. Es muy lamentable que tú puedas acercarte a Dios sin reconocer lo que eres. Tienes que acercarte dejando tu orgullo personal. Porque si te acercas creyendo demandar lo que te pertenece, estarías cobrando un sueldo, un salario. Y eres hijo. Entonces debes dejar toda posición personal, toda ambición, egoísmo, todo sentimiento adverso, reconociendo lo que eres. Porque Isaías en el capítulo 64, verso 6, Él nos hace recuerdo cómo somos. Dice, todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Si tú dices, pastor, realmente no sé, no estás hablando de mí, eso debe ser del de más atrás o de algunos que están adelante, tienes que hacer un acto de arrepentimiento, pero ya. Y es triste reconocer, como lo decía Spurgeon, que hasta cuando oramos, pecamos. ¿Y tú crees que no? ¿Tú crees que esa mujer del relato estaba orando para que se muera su suegra? ¿Y tú crees que no sucede así en tu vida cuando dices, realmente yo, Señor, quisiera que me apartes de esas personas que me hacen daño? Estás pecando. Porque lo que tú tienes que hacer es tú manifestar el amor de Dios hacia ellos. Decir al Señor, pon perdón en mí, pero no quiero acercarme a esa persona con la cual debería yo conversar. Quiero que tú nomás me perdones y le hagas saber a ella que ya le he perdonado. Eso no es decir, Señor, hazme los mandados. Cuando pides cosas egoístamente, esas que te van a satisfacer, pues definitivamente estás orando pecaminosamente. ¿Y cuándo hay entonces respuesta a la oración? Cuando consideramos dos elementos. Creer, es decir, que estamos hablando, estamos orándole a un Dios informado y dispuesto a socorrernos. Y es apropiada esta prédica con el inicio
de los estudios que se van a hacer de la Biblia, porque no tienes otra forma de conocer a Dios que entrar en su palabra, que conocer lo que Él dice, porque Él también se manifiesta a través de eso. Cuando nosotros oramos a un Dios que sabemos que está bien informado y está dispuesto a socorrernos, entonces estamos poniendo en práctica el creer. Y el segundo elemento es perseverar. Y no es que debemos ser insistentes y perseverantes porque el Padre Celestial no quiere o se resiste a darnos lo que necesitamos, sino porque nosotros lo necesitamos. Nosotros requerimos tener esa persistencia, perseverancia. Y lo dijo en un relato el Señor Jesús en Lucas 18, del 1 al 7. Les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? Le voy a responder afirmativamente a lo que me está pidiendo esta viuda, porque con tanta insistencia tal vez agote mi paciencia. Y entonces les pone una contraposición y dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pónganse a pensar, les está diciendo, hay un juez injusto que no hace lo correcto y hasta él es capaz de responder a alguien que se lo pide con insistencia. ¿Cómo creen ustedes que el Padre que los ama tanto no les va a responder a ustedes y se va a demorar demasiado? Y lo asevera en el verso 8. Les digo que pronto les hará justicia. Ahora, claro, nosotros decimos en nuestras peticiones, ¿no es cierto?, en las más comunes, Señor, tengo tantas cosas, tanto que atender, tantas personas con las que me vinculo, dame por favor paciencia, pero ya. El Señor Jesús les dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que lo que estás pidiendo es con fe? ¿Será lo que tú estás haciendo corresponde a un creer en Dios? ¿O será simplemente que estás queriendo subsanar una necesidad tuya? Entonces dejarás de orar, dejarás de tener perseverancia cuando tu motivación no esté correcta. O lo empezarás a hacer y harás con mayor empeño si realmente descubres que lo que estás haciendo es querer hacer la voluntad de Dios. Porque Dios responde como un padre responde a sus hijos. Verso 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Tenemos la manera de ponerlo como en una relación humana. Les está diciendo, ustedes se tienen que dirigir a Dios. Pero háganlo como lo haría un hijo a su papá. Y pensando que mi papá además
a pesar de tener algunos defectos, debilidades, limitaciones, es seguro que va a ser un esfuerzo por dar. ¿Cuántos hijos hemos sido testigos en nuestras vidas que nuestros papás hicieron esfuerzos sobrehumanos para tenernos en un buen colegio, en un buen barrio, en una buena universidad, con un buen relacionamiento de amigos? Hicieron esfuerzos sobrehumanos. Eso es lo que hacen los padres. Y es como manifestar la responsabilidad que tienen los padres hacia los hijos cuando le piden a él. Es responder al clamor de sus hijos. Esa es su responsabilidad del padre. Y la responsabilidad del hijo es pedirle al padre. Pero hay una manera en la que tú puedes acceder a esta respuesta del padre al hijo. Y es el acceso que tienes al Padre por medio de la obra de Jesús. Y Jesús entregó su vida por ti. Y lo hizo sin considerar tu condición. Él derramó su sangre para que tú tengas perdón de tus pecados. Para que no tengas que enfrentar la ira de Dios. Y para que no tengas que pasar la eternidad en el infierno. Y entonces, abierto ese camino, abierto ese vínculo, esa comunicación, Dios nos oye. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y Él nos hizo hijos. Y no nosotros habíamos tenido méritos para hacerlo porque fuimos buenitos o porque hicimos buenas obras o porque asistimos a la iglesia. Él nos oye porque somos sus hijos, pero Él nos hizo hijos. Pero la iniciativa de hacerte hijo también le corresponde a Él, porque te ama. Y por eso te responde. Te responde porque te ama. Entonces puedes leer con tranquilidad lo que el escritor de la carta de los Hebreos a los Hebreos decía en el capítulo 4, verso 16. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, al lugar desde donde emana todo el beneficio de Dios para nosotros. ¿Pero cómo? Confiadamente. Acerquémonos, dice. ¿Pero por qué? Porque estamos alejados siempre. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. No dice, si has hecho buenas cosas, si has tenido una vida digna hasta aquí, entonces puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. La única condición que te pone Dios es: ¿has reconocido a Jesús como tu Salvador? ¿Tú tienes comunión con el Padre a través de la obra de Jesús? ¿Has podido arrepentirte de tus pecados, reconociendo que Jesús murió por todos esos pecados tuyos? Entonces sí te puedes acercar confiadamente. Si no ha sucedido eso en tu vida, es el momento en que tú lo hagas. Gustosamente nosotros estaremos acá, los líderes, para ayudarte. Y si crees que puedes hacerlo solo, yo creo en la misericordia de Dios. Pero no te olvides que toda decisión de reconocer a Jesús como Salvador tiene consecuencias. Y la primera es que Él te va a ir transformando. Él te va a ir cambiando. Y ya no vas a poder vivir la misma vida que vivías antes, sin que hayan cambios en tu vida. Y nosotros nos vamos a gozar como se gozaron los ángeles en el cielo cuando tú te arrepentiste, pero además veremos los cambios que van a haber en tu vida.
Y Dios responde porque su respuesta es siempre con cosas buenas. No promete darnos lo que pedimos, porque ahí sí seguro que sería un desorden. Si a todos nos diera lo que le pidiéramos, yo creo que estaríamos realmente complicados. Él no nos da lo que le pedimos. Él nos da lo que nos conviene. Por eso es necesario que tú entiendas cómo es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que tú aprecies lo que recibes. Aún que no sea lo que le estabas pidiendo, o de la forma que se lo estabas pidiendo, o en el tiempo en el que se lo estabas pidiendo. En Romanos 8, en el verso 26, dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Cómo no sé yo lo que le debo pedir? Claro que yo sé lo que necesito. Claro que yo conozco mis necesidades, mis debilidades, y yo quiero que ahí me ayude. Pero no se olviden que dice ahí una palabra, no dice como a ti te agradaría, como te gustaría, ni como fuera placentero, sino como conviene. Como es bueno y beneficioso para ti. Pero el Espíritu mismo, ¿o el Espíritu tuyo? No, el Espíritu del Señor, que está contigo, que mora en ti. Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él habla por ti. En otras palabras podríamos decir, traduce. Y Él convierte tus deseos, tus pensamientos, en deseos en armonía con el Señor. Pero dice que nosotros tenemos esta debilidad, seguro. Pero si la reconoces, pero si te acercas a pedirle al Señor, ¿sabes qué? Yo ya sé. Esto es lo que me conviene. Así es que no tienes más remedio que darme, ni siquiera el Espíritu va a querer traducirte aquello. Hay dos razones por las cuales no podemos orar como debiéramos. Nosotros no podemos predecir el futuro. ¿Acaso cuando tú vas y estás ante una muerte reciente de alguien, no le dices, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no lo salvaste? Y estábamos comentando esto ayer y decíamos, ¿qué tal si esa persona es salvada por el Señor y de pronto vive una vida completamente miserable porque tiene que depender de la medicina? Se convierte en una carga y en un vegetal. Nosotros no podemos predecir el futuro. No podemos anunciar lo que vamos a pasar de aquí a un tiempo. Y eso estaba hablando con un grupo de pastores el otro día y me decía, bueno, ¿concluyes a fin de año? Y yo les no sé. El Señor es el que sabe. ¿Y estás orando? Sí, estoy orando. Señor, quiero hacer tu voluntad. Eso estoy orando. No podemos orar convenientemente porque no sabemos predecir el futuro, pero lo peor es que no sabemos qué conviene. ¿Qué conviene? Porque cuando algo te afecta, a ti afecta al entorno también. Y tú no sabes qué es lo que le conviene al entorno. Y ni siquiera sabes qué te conviene a ti. En 2 de Corintios 12, versos 8 al 10, Pablo le decía, 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. ¿Qué quería que le quite? Un aguijón que tengo en la carne. ¿Señor? Eso quería que él se lo quite. Señor, quítame esto que me está estorbando. Pero él me ha dicho,
con mi gracia tienes más que suficiente. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. ¿Cómo una debilidad puede convertirse en una fuerza? Pues simple, dejas de pelear con Dios. Dejas de hacerte el fuerte. Dejas de tener la razón. Dejas de ser el que hace los planes. Y sigues los de Él. Sigues su gobierno. Sigues su voluntad. Por eso Pablo se gozaba. Y decía, me duele este aguijón que está aquí, pero me gozo que tenga esa debilidad. Porque eso me hace depender de Dios. ¿Y por qué se demora Dios? Simple, quiere probar nuestra sinceridad. ¿Eres sincero realmente cuando estás pidiéndole algo? ¿Sí? Soy sincero. Bien, si tienes buena intención vas a saber esperar. Eso yo te lo garantizo. Si yo deseo que me atiendan en un lugar, sea un puesto de comida, sea un lugar de atención médica, para lo que fuera, si hay una fila, no vas a ir y vas a decir, fila larga, me iré a otra parte. Si tú querías estar ahí, si tú quieres ver esa película que van a estrenar y van a dar en la premiere, y hay una fila hasta la calle, la haces con toda seguridad. Porque tienes el deseo de hacerlo. Y no importa que hagas fila, ¿no? Ayer había, por ejemplo, he pasado por el estadio a las 8:30 de la mañana, y ya había fila en preferencia. Ni he ido por las curvas para ver, pero con toda seguridad había gente esperando que abran las boleterías para ver el partido de fútbol de ayer. ¿Acaso no hace frío? ¿Acaso no hay que levantarse temprano para ir al estadio? Así, pero es que yo quiero. Bien, así mismo, se demora el Señor, ¿no? No han abierto las boleterías el rato que llegó la gente, la han abierto cuando ellos han dispuesto. El Señor se demora porque quiere probar tu sinceridad. Quiere manifestarte que Él no te aflige sin necesidad. En Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero es árbol de vida en el deseo cumplido. Quiere decir que cuando se está demorando me aflige, me atormenta. Yo quisiera que ya fuera lo que le estoy pidiendo. Pero cuando se cumple, es como un árbol de vida. Por eso quiere que esperes con fe. Quiere probar nuestra fe, quiere fortalecernos. Y Él nos dice que la paciencia produce fe. Y en Hebreos 6:15, el escritor precisamente hace una rememoranza de los eventos que fueron pasando en el Antiguo Testamento, y en uno de ellos dice, y Abraham esperó con paciencia, y recibió lo que Dios le había prometido. El otro día cuando estábamos hablando con una hermana, le estaba contando la historia de Abraham, y le dije que le fue prometido un hijo, pero ella tenía 80 años, y no llegaba. Y ya llegaban 10 años más, y aún no venía. Y entonces tomó su propia iniciativa. El Señor sabe cuándo te lo va a dar. Él sabe. Por eso quiere fortalecer tu fe. Y Abraham esperó con paciencia. Y a pesar de que ella tenía más de 100 años, recibió lo que Dios le había prometido. Si tú conoces las promesas del Señor, y tú las lees una por una, y muchas de ellas hablan de tu propia vida, debes saber esperar.
simplemente para poner como ayuda, si ustedes dicen, sí, pero ¿cuáles serán las promesas del Señor? Tal vez yo no las pueda entender. Yo les puedo decir que acá en el estante que tenemos el material de evangelismo, ahí están 2 grupos de libros que hablan de las promesas de Dios. Si tú quieres, puedes tomarlos, no tienes que comprarlos. Puedes ir al lugar y levantar. ¿Para qué? Para escudriñar, leer, entender, ver las promesas que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué se demora Dios? Porque albergamos pecados sin confesar. Porque no queremos soltar ese nuestro pecado. Le hemos tomado tanto cariño a la rebelión, a la amargura, a la falta de perdón, a la desobediencia. Nos hemos encariñado tanto con esos pecados que no queremos que salgan. Y como ejemplo, Pedro nos dice a los esposos que si ustedes esposos no se comportan apropiadamente como Dios les pide que se comporten con sus esposas, Él no los va a escuchar. Primera de Pedro 3:7 para aquellos esposos que quieren cambiar de actitud. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos. Ahora, vean algo que les va a aliviar a ustedes los esposos, que dice de igual manera. Antes debe hablar de las esposas, me imagino. Se los dejo así como para curiosidad de ustedes, que vayan y entren a la Escritura. Ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, nada va a estorbar las oraciones de ustedes. Ahí tienen esposos. ¿Por qué no estaban recibiendo respuestas a sus oraciones? Bien, esta puede ser una de las razones. Vigilen cómo están con sus esposas. ¿Por qué demora Dios? Porque quiere enseñarnos a perseverar hasta el tiempo perfecto de Dios. Debemos saber esperar la voluntad de Dios. Pero siguen habiendo pruebas, y en medio de las pruebas esperar. Y entonces cuando se demora mucho, dejamos de orar. ¿Por qué dejamos de orar? Primero, no tenemos perseverancia, por ahí la motivación es equivocada, porque todo lo queremos inmediatamente, porque no esperamos ver a Dios obrar, porque creemos que el tiempo pasa y sin beneficio. Pero hace tanto tiempo, pero no pasa nada. Él está moviendo el tiempo a su voluntad. Y dejamos de orar porque estamos muy ocupados para las cosas del reino. Tenemos que atender primero nuestros asuntos. Tenemos que asegurar nuestro futuro. Y necesitamos resultados palpables. Por eso dejamos de orar. Esto lo saco yo de entrevistas de consejería que tenemos. ¿Por qué? ¿Oraste esta mañana? No. ¿Por qué? No, es que me levanté muy temprano, pero tenía tantas cosas, estaba listando la ropa de los chicos, estaba planchando, estaba dejando la comida casi preparada y no pude orar. ¿Por qué dejamos de orar? Porque no estamos dispuestos a dejar que Dios nos cambie. Debe haber cambio en tu vida. Y va a haber cambios si tú tienes paciencia, pero nosotros desvalorizamos el sacrificio de morir a nuestra carne. Creemos que no es tan valioso aquello. Y si ustedes estuvieran pasando el tiempo discipulado, todo el tiempo se darían cuenta que morir a ti mismo, a tus placeres, a tus gustos, es primordial. No oramos porque no queremos perder nuestros privilegios. Pero también dejamos de orar porque esperamos que el mundo cambie. Esperamos que sean los demás los que sean transformados por el Señor. Y hay algo que estorba. Sí, es la obra de Satanás. ¿Cómo estorba este ser? Primero, que te hace sentir indigno delante de Dios.
Y te dice, te recuerda, no se olviden que eres un acusador. Y te dice, tú, pecadora, estás acercándote a Dios a pedirle algo. Tú, que no puedes dejar ese tu pecado, que te gusta pecar. Y tú dices, sí, como no me arrepiento, entonces no lo voy a hacer. Y claro, entonces no puedo orar. Y Él te dice, si no dejas de pecar, Dios no te oye. Y entonces, claro, tú dices, sí, no voy a dejar de pecar. Porque te ha convencido. Él te ha hecho creer que tú no vas a dejar de pecar. Te siembra dudas en la mente. Te dice, Dios no oye a los que pecan. Te dice que la voluntad de Dios es perfecta y tú no puedes hacerla. Y te dice que deberías estar mejor atendiendo a tus hijos que estar ocupado en orar. ¿Por qué? Porque te dice que Dios solo atiende a sus mejores hijos. Alguna vez me pasó. Y alguien se acercaba y me dice, pastor, ¿puede usted orar por mí? Yo digo, claro que sí. ¿Y tú? No, es que usted está más cerca del Señor. ¿Quién te ha hecho creer eso? ¿Quién te ha hecho creer que la oración del pastor es más efectiva que la tuya? La oración del justo, dice, es eficaz. De repente me debería sentir feliz de que crean que soy justo, de que no tengo fallas. Pero también tengo. Y Satanás nos estorba poniendo pensamientos de distracción cuando oramos. ¿No les ha pasado? ¿No? Cuando empiezas a orar, ay, creo que he dejado la caldera en la hornilla, ¿no? Ah, no había puesto la caldera. Ah, pero tengo que prepararla. Y a mi trabajo, tengo que llevar esa carpeta. ¿Estabas orando o estás recordando tu agenda? ¿No? Y las preocupaciones, empieza, Señor, quiero que este asunto se solucione ya. Pero, es cierto, y si podía ser de esta manera, claro, es que tanto tiempo, y te absorben tus pensamientos, las preocupaciones. Y la ansiedad no deja concentrarse. El momento que te acerques delante de Dios, de rodillas, olvídate de todo. Desenchúfate del mundo. Yo tengo un plan de oración pastoral y tengo mi ayuda ahí en un corcho que he puesto en la pared. Y cada día oro por temas específicos, para no agarrar la agenda y orar todos los días. Y he encontrado mejores resultados en mi vida. Porque ahí es donde veo los cambios. Me he empezado a preocupar más de las cosas que anoto y no de todas. Vamos a concluir. Los hijos de Dios estamos en plena libertad de clamar a Dios con la certeza de que nos escucha. Pero no solamente nos escucha, sino que responde a nuestro clamor. El malo, el que no quiere, nuestro enemigo pone sentimientos de que somos indignos de tener la atención de Dios. Pone dudas y pensamientos que nos distraen. Pero cuando reconocemos que somos hijos del Altísimo, por obra de Jesús en la cruz, vamos directamente al trono celestial con confianza y certeza de recibir respuesta. Hermanos, es tiempo de orar con fe, con perseverancia y con paciencia. Y nunca dejes ni pierdas la oportunidad de hablar con tu Padre Celestial. Él te está escuchando todo el tiempo. Por más que creas que lo que tú le vas a decir no tiene sentido, Él te escucha. Que nuestra oración mejore, no a la luz de los consejos que puedan venir de ninguna parte, sino a la luz exacta de la enseñanza de Jesús. Que Dios nos bendiga esta mañana. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.